Una vez suscrito, te invito a que des clic en el icono de la campana para que recibas todas las notificaciones del nuevo contenido. Bienvenidos a una sesión más de este tema tan apasionante como son las Power-Ups. En este capítulo aprenderemos todo acerca de los tipos de variables y ámbitos, es decir, los alcances que tienen las variables a nivel de la aplicación móvil que desarrollemos en Power-Ups. Antes de entrar en la práctica, quiero mostrarles este cuadro en el cual vamos a leer un poco de teoría para familiarizarnos un poco con los tipos de variables que podemos gestionar en Power-Ups. Pues bien, pueden notar que únicamente tenemos tres tipos de variables. Antes de ir detallando cada una de ellas, cabe destacar que nosotros en Power-Ups no necesitamos declarar las variables ni asignarles un tipo específico de datos. Por otro lado, que si tú eres experto en la estructuración de fórmulas en la interfaz de Microsoft Excel, magnífico. Todo ese conocimiento lo puedes trasladar a Power-Ups y utilizarlo para desarrollar tus aplicaciones sin ningún problema, ya que en vídeos anteriores yo les mencioné que Power-Ups fue desarrollado y ambientado para los usuarios de Office 365 y muy particularmente para los que utilizan Microsoft Excel. Pues ahí ya tienes, si ya tienes ese conocimiento en Microsoft Excel, lo podrás poner en práctica para poder estructurar las fórmulas en los desarrollos de las aplicaciones móviles que realices en Power-Ups. ¿Ok? Entonces, como decía, aquí tenemos tres tipos de variables: las variables globales, las de contexto y colecciones. Pues bien, las variables globales tienen un ámbito o un alcance a nivel de aplicación. Aquí nos dice que son las más sencillas de utilizar. Estas pueden contener un número, una cadena de texto, un valor booleano, un registro, una tabla, etc., a los que se puede hacer referencia desde cualquier parte de la aplicación. Este tipo de variables las podemos gestionar mediante la función set. Luego tenemos las variables contextuales, las variables de contexto. Estas variables tienen un alcance o un ámbito a nivel de pantalla. Aquí nos dice que son idóneas para pasar valores a una pantalla de forma parecida a como se pasan los parámetros a un procedimiento en otros lenguajes. Solo se puede hacer referencia a ellas desde una pantalla, es decir, desde la pantalla donde nosotros estemos trabajando. Pues estas variables se pueden gestionar mediante la función updateContext. Luego tenemos las colecciones. Las colecciones tienen un ámbito o un nivel de aplicación. Aquí nos dice que contiene una tabla a la que se puede hacer referencia desde cualquier lugar de la aplicación. Permite que el contenido de la tabla se pueda modificar en lugar de establecerla como un todo. Se pueden guardar en el dispositivo local para su uso posterior, pues este tipo de variables las podemos gestionar mediante las funciones collect, la función clear y la función clearCollect. ¿Ok? Pues ya teniendo bien en claro esto, ya podemos pasar a nuestra práctica. Vamos a abrir lo que es el navegador, que de hecho yo ya tengo un ejemplo ya adelantado acá, el cual vamos a utilizar para ejemplificar cada uno de los tipos de variables que nosotros podemos gestionar en Power-Ups. Muy bien, aquí tengo este ejemplo ya adelantado. Únicamente tengo los controles insertados. Vamos a darle un poco de zoom a esto. Ponerlo acá, así. Muy bien. Entonces aquí únicamente tengo controles ya insertados, que de hecho la única funcionalidad que tiene es el desplazamiento entre pantallas. Vamos a ejecutarla para que puedan notar ustedes esto. Ok, tipos de variables y ámbitos. Aquí vamos a desarrollar lo que es el ejemplo de las variables globales. Ok, aquí no tenemos absolutamente nada de funcionalidad, pero sí para poder retroceder y regresar a la pantalla principal. Luego tenemos acá para poder desarrollar el ejemplo de las variables del tipo contextual, que no tenemos nada. Aquí tenemos un text box, un botón y un label. De igual forma, en el ejemplo que vamos a realizar en las colecciones tenemos un text box, tenemos 4 botones y un list box. Sí. Vamos a regresar y vamos a iniciar con la formulación de cada uno de los ejemplos para que puedan ver ustedes cómo trabajan las variables en las aplicaciones móviles. Ok, voy a presionar acá la tecla Alt
y voy a dar clic acá en global para dirigirnos a la pantalla correspondiente, que es la pantalla para poder gestionar lo que es el ejemplo para las variables globales. Aquí tengo un pequeño error porque tengo algo acá incompleto. Ok, entonces aquí nosotros iniciaríamos. Ustedes saben que las variables globales, como dijimos en la tabla que estaba leyendo, pues se gestionan mediante la función set. Entonces, como les dije en un principio, nosotros no necesitamos declarar las variables ni asignarles un tipo de datos específico. Aquí nosotros podríamos poner cualquier nombre. Entonces, en este momento lo que me pide es el nombre de una variable global. ¿Ok? Vamos a poner mi suma 1, ¿ok? Para poder diferenciarla de lo que es el ejemplo que realicemos en cuanto a lo que es la variable contextual. Ok, vamos a separar con punto y coma el argumento y luego decimos mi suma 1 más, veamos cómo se llama el text box, txt-sumg, ok, txt-sumg, aquí lo tengo, cierro con paréntesis. Listo, ahí ya tengo ese botón ya formulado. Ok, entonces aquí en limpiar, que es sumamente sencillo, únicamente lo que vamos a hacer nosotros es limpiar lo que es dicha variable. Y para ello únicamente escribimos set, escribimos el nombre de la variable, mi suma 1, separamos con punto y coma, escribimos 0 y cerramos. Perdón, ok, ahí está, cerramos con paréntesis. Y al label, lo que le vamos a escribir al label será el nombre de la variable para que se vaya actualizando a medida que nosotros vamos presionando en el botón sumar. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a escribir acá? Únicamente mi suma 1. Ok, entonces ahí ya tenemos nosotros lo que es el primer ejemplo haciendo uso de una variable global, la cual tiene de nombre mi suma 1. Entonces vamos a probar esto, vamos a ejecutar la aplicación acá, vamos a escribir el valor 2, sumar, observen, se va actualizando en el label, sumar, ok. Entonces nosotros en este momento estamos haciendo uso de una variable global, ok. Vamos a limpiar, observen, sumar nuevamente, ok. Si nosotros quisiéramos verificar los valores de las variables, nos podemos dirigir, vamos a cerrar acá la aplicación, nos vamos a dirigir acá a archivo y aquí en variables, observen, aquí tenemos la variable declarada y con el valor que tenemos asignado hasta este momento. Regresamos. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a realizar el segundo ejemplo. Presionamos Alt, damos clic acá para regresar, contextual. Ok, vamos a hacer una prueba en el sentido que yo les pueda demostrar que la variable global funciona en otra pantalla. Vamos a hacer uso de este label, pero en tiempo de diseño. Vamos a poner acá mi suma 1. Ok, y allí tenemos el valor de la variable global en otra pantalla. Que como les dije anteriormente, las variables globales tienen un ámbito o un alcance a nivel de toda la aplicación. Ok, pero en este ejemplo lo que vamos a realizar es una variable, un ejemplo de una variable contextual que únicamente funcione a través, es decir, que el alcance únicamente sea en esta pantalla. Vamos a eliminar esto de acá y vamos a formular el botón sumar para el ejemplo de la variable contextual. Y recuerden que según la tabla que les leí anteriormente, la función para gestionar las variables de tipo de contexto, nosotros tenemos que utilizar la función updateContext. Ok, aquí la tenemos. Entonces, ¿cuál será el nombre de la variable? Como les dije, podríamos poner cualquier nombre. Vamos a ponerle mi suma 2. Ok, separamos con punto y coma, luego mi suma 2, vamos a poner exactamente igual,
más. Veamos cómo se llama este control. txt sum c. Ok. txt-sum c. Aquí lo tengo. ¿Sí? Cerramos. Mi suma, me cae en error algo ahí, pero quiero ver. Update context. Lo que sucede con las variables de contexto es que tenemos que utilizar las llaves. ¿Sí? Tenemos que utilizar las llaves para poder nosotros gestionar lo que son las variables de contexto. ¿Ok? Entonces, update context, mi suma 2, separamos, más txt sum. ¿Será correcto eso? txt-sum. Update context, pues aquí dice que está bien, pero no sé por qué me cae en error. Mi suma 2, punto y coma. Ahí estamos bien. Aquí no tiene que ser punto y coma, y esta es otra variante que tiene que ser diferenciada para las variables de contexto. Ese es un error que estaba cometiendo ahí porque la estaba tomando como una variable global. Las variables de contexto se formulan de distinta forma. Sería acá con 2 puntos y luego mi suma 2 más txt-suma, que es lo que tenemos nosotros en la caja de texto de entrada. ¿Ok? Y por acá en el label vamos a poner mi suma 2. ¿Ok? Entonces en este momento ya es funcional. Vamos a ingresar valores. Pongámosle de 3 en 3. ¿Ok? Observen. Ahí tenemos esos valores que si nosotros nos dirigimos a archivo para verificar los valores de las variables. Observen, esta es la variable contextual. ¿Ok? Y este es el valor asignado hasta el momento. Regresamos. Que si nosotros quisiéramos visualizar lo que son esos valores en otra pantalla, vamos a modificar acá esto y a ponerle, observen, no tenemos lo que es el alcance hacia la variable que se encuentra en la siguiente pantalla, que es una variable contextual. ¿Ok? Únicamente tenemos el alcance a la variable global. ¿Ok? Entonces, ya para ir finalizando, vamos a dirigirnos a la pantalla donde vamos a hacer el ejemplo de las colecciones. Que las colecciones son listados que nosotros vamos estructurando, son tablas, como les dije en la lectura que les di en la tabla anterior, desde el inicio, pues nosotros vamos a ir registrando valores. ¿Ok? Entonces, para ello nosotros vamos a seleccionar el botón registrar que tiene de nombre btn-registrar y pues a este botón le vamos a agregar lo siguiente. Recuerden que para gestionar las colecciones nosotros tenemos que hacer uso de la función collect. Aquí la tenemos. Y tenemos nosotros que darle un nombre a dicha colección. Le voy a poner de nombre mi colección 1. ¿Ok? Entonces aquí yo separo el argumento con punto y coma. Y vamos a hacer referencia al text box desde el cual nosotros vamos a registrar dichos valores. ¿Cuál es el text box? Es txt-colección. ¿Ok? Veamos. txt- colección. Permítanme un segundo, quiero que me lo muestre ahí. txt- aquí lo tengo. Punto text. ¿Sí? Ahora, si yo quisiera que dicho control, dicho txt, se resetee, es decir, quede en blanco cada vez que yo registre una cadena de texto, pues en ese momento poder ingresar otra cadena de texto sin necesidad de estar eliminando manualmente los datos ingresados. Entonces vamos a separar con doble punto y coma y ponemos acá reset. Y vamos a resetear el texto. Sería este. Ok, la caja de texto. Cerramos.
Bien, permítame un segundo que esta vez también aquí tengo otro error. Veamos, mi colección 1, punto y coma. Tenemos txtcollection.txt, ¿sí? Es que lo que sucede aquí, tengo que cerrar con paréntesis, ¿ok? Porque cuando separamos con punto y coma doble es porque estamos agregando otra nueva función. Muy bien, entonces ahí ya tenemos listo eso. Ahora, si nosotros quisiéramos ir viendo los datos que vamos agregando a dicha colección, podemos nosotros visualizarlos en el listbox. Y la propiedad que nosotros vamos a establecer en el listbox es la propiedad ítem, a la cual le vamos a poner el nombre de la colección. Mi colección 1. ¿Ok? Estos tres botones los voy a dejar pendientes por el momento. Vamos a hacer la prueba que funcione el registro de los datos. Registrar. ¿Ok? Registramos. Observen. Muy bien. Entonces ahí tenemos los datos registrados. Sin embargo, que si nosotros salimos y entramos, bueno, eso ha quedado en memoria, pero si nosotros visualizamos esto a través de la aplicación móvil, pues no vamos a ver los datos ahorita porque los tenemos allí en memoria en el Power App Studio. Sin embargo, vamos a limpiar esto para hacer la prueba con el botón cargar, para nosotros poder limpiar los datos, para poder limpiar esa colección. De hecho, que si nosotros vamos en este momento a visualizar acá las colecciones, observen, tenemos mi colección 1 y tenemos los primeros 5 datos. Acá nos dice que nos va a mostrar los primeros 5 elementos. Entonces estos son los elementos que tenemos por el momento, pero sin embargo la aplicación aún no la he guardado. La vamos a guardar. Ok, la publicamos. Vamos a ejecutarla desde la aplicación móvil. Permítame un segundo. Sería esto. Ok. Vamos a refrescar acá. Esta es la demo que estoy utilizando en este momento. La vamos a ejecutar. Entonces, si hacemos la prueba con la variable global, ok, funciona perfectamente. Limpiamos, ¿sí? Vamos con las variables del tipo contextual. Funciona muy bien. Vamos a las colecciones. Observen, no tenemos ningún dato. Si bien es cierto, en Power App Studio podemos ver los datos, pero ya a nivel de aplicación móvil no los podemos ver. Ok. Esto no funciona, estos botones no funcionan en este momento, que son los que vamos a programar en este momento. Ok, vamos a regresar acá, modo de diseño, y le vamos a aplicar al botón limpiar lo siguiente. Entonces recuerden que nosotros podemos limpiar, como les decía anteriormente, podemos utilizar la función clear, que es para gestionar las variables de colección. Clear, para poder limpiar una colección. Y vamos a limpiar lo que es la colección 1, mi colección 1. Separamos con punto y coma. Ok. No, aquí únicamente estaba pensando yo en las variables que vimos anteriormente que le íbamos a poner 0, pero no, únicamente es clear y cerramos, ¿sí? Entonces, que si nosotros ejecutamos y limpiamos, pues ahí hemos limpiado los datos. Que si nos dirigimos a archivo para verificar las colecciones, pues la colección en este momento está vacía, ¿ok? Entonces, vamos a configurar, a formular lo que son el botón guardar y el botón cargar. Es decir, que cuando nosotros habilitemos estos botones tendremos la capacidad de guardar esa información de manera local en la aplicación móvil, ¿ok? Entonces, nosotros para poder guardar los datos tenemos que hacer uso de la función save data, ¿ok? Entonces aquí escribimos save data.
¿Ok? ¿Cómo se llama nuestra colección? Mi colección 1. ¿Ok? Separamos con punto y coma y le vamos a asignar un nombre a ese almacenamiento. Vamos a abrir comillas dobles. Perdón, sería acá, comillas dobles. Y le vamos a poner data colección 1. Data colección 1. Le voy a dar copy paste para tomarlo para la siguiente línea. Ok, aquí cerramos. Sí. Luego vamos a configurar, vamos a formular lo que es el botón para poder cargar esos datos. Entonces, ¿por qué necesitamos un botón cargar? Porque cuando nosotros vamos agregando registros, pues se van a ir acumulando, y para cuando nosotros guardemos dichos datos, tenemos que cargarlos y limpiar la data que tenemos en ese momento para que se cargue la data que tenemos previamente almacenada. Por lo tanto, necesitamos utilizar antes la función clear. Escribimos clear, el nombre de la colección, mi colección 1. Cerramos con paréntesis y vamos a separar con doble punto y coma para escribir una nueva función que es load data. Ok, aquí la tenemos. Entonces, ¿cuál es la información que vamos a cargar? Pues de la colección 1. Aquí la tenemos. Punto y coma, y en dónde se encuentra almacenada. En esta que tengo ya en el portapapeles. Le doy control V. Ok. Punto y coma. Y le doy el valor de true, para que me devuelva un valor verdadero. Muy bien. Y aquí prácticamente ya he finalizado lo que es esta demostración. Muy bien. Que si yo quisiera probar esa funcionalidad, pues no voy a poder hacerlo, porque a nivel de Power Apps Studio no se puede probar las funciones Save Data y Load Data. Se los voy a mostrar acá. Vamos a agregar información. Ok. Sí puedo limpiar, pero no puedo guardar ni cargar. Ok. Nuevamente. Si guardamos, no nos va a guardar. Vamos a limpiar para cargar, pues no carga. Muy bien. Que si yo cierro, me va a aparecer unos mensajes de error por acá. Sí, pero sin embargo, las fórmulas están bien escritas, porque este tipo de funciones no se pueden probar a nivel de Power Apps Studio. Ok, así que voy a guardar la aplicación y vamos a hacer la prueba a través de la aplicación móvil. Vamos a publicar para que se actualice a la última versión. Minimizamos esto. Vamos a cargar por acá, perdón. Abrí lo que es el audio que estoy grabando por separado. Muy bien, vamos a cargar dicha aplicación. Ya la tengo. Ok. Lo que son las variables de las colecciones. Muy bien. Entonces vamos aquí a... Si quisiéramos cargar, pues no tenemos absolutamente nada. Vamos a guardar datos. Registramos. Ok. Muy bien, vamos a guardar. Observen, estos datos son los que tenemos. Muy bien, limpiamos. Cargamos. Y ahí están los datos cargados. Lo voy a limpiar y me voy a salir de la aplicación. Voy a cargar nuevamente la aplicación. Muy bien. Nuevamente acá a la colección. Cargar los datos. Y ahí tenemos los datos cargados. Pues bien, esta es la forma en que nosotros podemos gestionar las variables en las aplicaciones móviles de Power Apps Studio. Recuerden, no necesitamos declarar las variables, no necesitamos asignarles un tipo de datos específico, y aparte de eso, si tú eres experto
en la interfaz de usuario de Microsoft Excel estructurando fórmulas, pues magnífico, ese conocimiento trasládalo a Power Apps Studio y podrás crear aplicaciones móviles geniales. Continúa aprendiendo con Excel y más. Nos vemos a la próxima.